Ana nunca imaginó que un simple gesto cambiaría el rumbo de su vida. Era una tarde fría y gris en la ciudad, y ella había decidido refugiarse en un pequeño café para tomar un descanso después de un día agotador. El aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones le ofrecían un alivio temporal a sus preocupaciones. Al levantarse para irse, Ana notó algo brillante sobre la mesa donde había estado sentada. Sin pensar mucho, inclinó la mano y recogió una moneda que parecía vieja, desgastada, pero con un brillo peculiar que la hizo detenerse un instante. No era una moneda común. Tenía un diseño que parecía antiguo y unas iniciales grabadas en un costado. Pero la prisa del día la hizo guardar la moneda en el bolso sin examinarla más. Mientras caminaba por la acera, Ana sintió una mezcla extraña de curiosidad y una leve inquietud que no pudo explicar. ¿Por qué una moneda tan vieja estaría tirada en un café moderno? Se preguntó si alguien la había perdido o si quizá alguien la había dejado ahí intencionalmente. Sin embargo, decidió no darle demasiada importancia y siguió su camino hacia casa. Esa noche, cansada pero con la moneda en la mano, Ana la limpió con un paño y observó más de cerca las iniciales grabadas, EA. Las letras estaban finamente talladas y el borde tenía detalles que recordaban a épocas pasadas. El misterio comenzó a crecer en su mente. ¿Quién era ese EA? ¿Y qué significado tendría aquella moneda? Al día siguiente, Ana llevó la moneda a la joyería del barrio para pedir una opinión. El joyero la miró con sorpresa y le dijo que probablemente se trataba de una pieza de colección, tal vez perteneciente a una familia adinerada o con historia. Le recomendó ser cuidadosa y no deshacerse de ella sin saber su verdadero valor. Los días pasaron, y Ana no pudo dejar de pensar en la moneda. La llevó a su trabajo, la mostró a algunos amigos. Poco a poco, su vida comenzó a girar alrededor de ese pequeño objeto metálico. Pero lo que no sabía era que alguien más la estaba buscando con desesperación. Una noche, cuando revisaba su correo electrónico, Ana encontró un mensaje que la hizo temblar. Era de un hombre llamado Eduardo, quien afirmaba que la moneda le pertenecía y que era de gran valor para él, no solo económico, sino también sentimental. Le pedía que por favor la devolviera, pero la manera en que estaba escrito el mensaje no parecía solo un simple pedido. Había algo urgente y serio detrás. Ana sintió miedo. ¿Quién era este Eduardo? ¿Por qué estaba tan preocupado por una moneda? Se preguntó si debía ignorar el correo o responder, pero su corazón le decía que debía ser honesta y averiguar más. La intriga y el temor se mezclaban en su mente. Pasaron las horas y Ana recordó que la moneda había sido encontrada justo en un lugar donde se habían instalado cámaras de seguridad. ¿Y si alguien la había estado observando sin que ella lo supiera? Esa idea la hizo sentir vulnerable. La moneda ya no era un simple objeto perdido, sino una pieza en un juego mucho más grande. Mientras Ana trataba de dormir, se preguntaba cómo un simple error había terminado metiéndola en un misterio que parecía sacado de una novela. ¿Podría devolver la moneda sin que su vida se complicara más? ¿O estaría a punto de descubrir secretos que cambiarían su existencia para siempre? Lo único que sabía con certeza era que la moneda, brillante y silenciosa en su mano, era la llave para abrir una puerta que Ana nunca pensó cruzar. Y aquella puerta, sin saberlo, la esperaba con un destino que la sorprendería en los días siguientes. Desde el momento en que Ana limpió la moneda y vio las iniciales, su mente no dejó de dar vueltas. EA eran las letras que más se repetían en sus pensamientos. La curiosidad comenzó a crecer como una semilla que se niega a morir. ¿Quién sería ese Eduardo y por qué una simple moneda tendría tanto significado para alguien? A la mañana siguiente, Ana decidió visitar a un amigo suyo, José, un historiador apasionado por objetos antiguos y reliquias. Le mostró la moneda con cuidado y esperó su opinión. José la tomó entre sus manos, la observó bajo la luz y dijo:
Esto no es cualquier moneda, Ana. Podría ser una pieza histórica, posiblemente de una familia con mucha influencia, y seguro que tiene un valor emocional enorme. No es raro que alguien la esté buscando. Ana sintió una mezcla de sorpresa y preocupación. Si la moneda tenía un valor tan grande, ¿qué riesgos podría implicar tenerla? ¿Y si esa persona que la reclamaba no era tan amable como parecía en el correo? Con ese pensamiento en mente, Ana regresó a casa y decidió investigar un poco más. Abrió su computadora y buscó las iniciales EA junto con la palabra moneda. Para su sorpresa, apareció un nombre: Eduardo Álvarez, un empresario millonario que vivía en la ciudad y que había estado en las noticias por recuperar objetos perdidos de su familia. La descripción mencionaba que Eduardo era conocido por su discreción y por manejar sus asuntos con mucha cautela. Ana se preguntó por qué ella había sido la que encontró la moneda y cómo podría ella encajar en esa historia tan grande. Los días siguientes estuvieron llenos de dudas. Ana empezó a sentir que alguien la observaba, especialmente cuando estaba en lugares públicos. Sentía un peso invisible sobre sus hombros, una mezcla de miedo y responsabilidad. Una tarde, mientras caminaba por el parque, notó a un hombre elegante que parecía seguirla a distancia. Se giró varias veces, pero él siempre mantenía la misma distancia. Ana trató de no perder la calma, pero su corazón latía con fuerza. ¿Sería el Eduardo o alguien relacionado con la moneda? Al llegar a casa, decidió no contarle a nadie sobre su inquietud, pero sí comenzó a tomar precauciones. Cerraba bien las puertas, revisaba las ventanas y evitaba salir sola por la noche. La moneda había dejado de ser un simple recuerdo para convertirse en una fuente de tensión constante. En esos días de incertidumbre, Ana intentó comunicarse nuevamente con Eduardo, pero no recibía respuesta. Cada mensaje parecía perderse en el vacío, y eso aumentaba su ansiedad. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debería devolver la moneda sin más preguntas o protegerse de lo que pudiera venir? Una noche, mientras revisaba el correo por última vez antes de dormir, Ana recibió un nuevo mensaje. Esta vez, no era solo un texto, sino un archivo con fotografías antiguas de la moneda y una carta explicando su importancia para la familia Álvarez. Eduardo contaba que la moneda era un símbolo de honor y confianza, algo que había pasado de generación en generación y que, por error, se había extraviado hacía años. Las palabras de la carta no solo aclaraban el valor del objeto, sino que también mostraban una profunda tristeza por la pérdida. Ana pudo sentir la emoción detrás de aquellas líneas y comprendió que no se trataba solo de dinero o lujo, sino de un legado familiar que había sido interrumpido. Sin embargo, la pregunta seguía en su mente: ¿por qué había sido ella quien encontró la moneda? ¿Acaso el destino tenía un mensaje para Ana? Mientras reflexionaba sobre todo esto, Ana decidió que no podía quedarse con la moneda ni ignorar la situación. Sabía que debía devolverla, pero también quería asegurarse de que todo sucediera de la manera correcta y segura. Lo que no sabía era que, en ese momento, alguien observaba cada uno de sus movimientos desde una distancia prudente, preparado para intervenir si fuera necesario. La moneda había desatado una historia que estaba a punto de revelar secretos que Ana nunca imaginó. Ana sintió un nudo en el estómago al ver el nuevo mensaje. No era solo un correo más. Tenía un tono urgente, y al mismo tiempo, una sinceridad que la conmovió. Eduardo le pedía una vez más que devolviera la moneda, pero también le explicaba que no se trataba de un simple objeto perdido, sino de un símbolo que representaba la historia y el honor de su familia. Las palabras de Eduardo despertaron en Ana una mezcla de curiosidad y responsabilidad. ¿Cómo podía una moneda tener tanto significado? Pero, sobre todo, ¿cómo podía ella ayudar a un hombre que no conocía a recuperar algo tan importante? Mientras leía,
Ana sintió que aquella historia la atrapaba más con cada línea. Recordó el día que encontró la moneda, la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Ahora comprendía que no estaba equivocada. A pesar de su inquietud, Ana decidió responder. Le escribió que estaba dispuesta a colaborar y devolver la moneda, pero que necesitaba conocer más sobre las condiciones y la seguridad para hacer el intercambio. Sabía que no podía arriesgarse sin tener certeza de que todo sería transparente y respetuoso. Pasaron las horas y la espera se volvió insoportable. Finalmente, Eduardo respondió invitándola a una reunión en un lugar público, un café céntrico donde podrían hablar sin presiones. Ana sintió un alivio mezclado con nervios. La idea de enfrentarse a un millonario desconocido le generaba ansiedad, pero también una especie de emoción. Llegó el día de la reunión y Ana se preparó con cuidado. Quería causar buena impresión, pero sobre todo, quería estar segura de que todo iría bien. Al llegar al café, vio a un hombre elegante sentado en una mesa cerca de la ventana. Eduardo parecía tranquilo, pero había algo en su mirada que transmitía profundidad y determinación. Cuando Ana se acercó, él la saludó con una sonrisa amable, pero sus ojos mostraban la carga de años de preocupaciones. No tardaron en comenzar a hablar, y Eduardo le contó la historia completa de la moneda. Le explicó que era un legado de su abuelo, un hombre que había construido un imperio desde cero y que consideraba aquella moneda como un símbolo de trabajo duro y honestidad. Eduardo reveló que, años atrás, la moneda había desaparecido en circunstancias misteriosas. Había pasado por muchas manos, y su desaparición había dejado un vacío en la familia. Encontrarla de nuevo era, para él, como recuperar una parte perdida de su identidad. Ana escuchaba atentamente, sintiendo como aquella historia le daba sentido a su propio temor y curiosidad. Entendió que lo que ella tenía en sus manos no era solo un objeto, sino un puente entre generaciones y valores. Pero la conversación no solo fue historia y emoción. Eduardo también fue claro sobre la importancia de la honestidad y la confianza en todo el proceso. Quería que Ana supiera que valoraba su sinceridad y que su intención era devolverle algo que le pertenecía sin ponerla en peligro. Al finalizar la reunión, Eduardo le propuso que la entrega de la moneda se hiciera en un lugar seguro y con la presencia de un testigo neutral. Ana aceptó, sintiendo que esa era la forma correcta de cerrar aquel capítulo. Mientras se despedían, Ana miró por última vez la moneda que había cambiado su vida sin querer. En ese momento supo que estaba a punto de ser parte de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero fuera del café, sin que Ana lo supiera, una figura observaba desde la sombra, vigilando cada movimiento. La moneda había llamado la atención de personas que no querían que volviera a su dueño legítimo, y eso ponía a Ana en un peligro que apenas comenzaba a comprender. A medida que Ana caminaba hacia su casa, con el corazón latiendo fuerte, se preguntaba qué le esperaba en los próximos días. Sabía que el simple acto de devolver una moneda podía traer consecuencias inesperadas, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ana no podía quitarse de la mente la sensación de que estaba siendo vigilada. Desde que había aceptado reunirse con Eduardo, pequeñas señales la hacían sospechar que alguien más estaba interesado en la moneda. Cada paso que daba parecía observado, cada llamada inesperada la ponía nerviosa. Sabía que estaba metida en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Decidió entonces ser cautelosa. No contó a nadie sobre la reunión ni sobre el mensaje que había recibido. Su vida cotidiana se volvió un juego de precauciones. Cerraba bien las puertas de su casa, evitaba caminar sola de noche y cambiaba sus rutas habituales. La moneda, que antes era un objeto brillante y curioso,
ahora representaba un riesgo latente. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontró un nuevo mensaje de Eduardo. En él, la invitaba a conocer la historia de su familia con más detalle y le proponía visitar su casa para mostrarle documentos y fotografías que ayudarían a Ana a entender el valor real de la moneda. La invitación era una oportunidad única, pero también un desafío. Ana dudó, preguntándose si debía aceptar, pero la curiosidad pudo más. Cuando llegó el día, Ana se preparó con cuidado y tomó un taxi hacia la dirección que Eduardo le había dado. La casa estaba en un barrio elegante, rodeada de jardines y altos muros. Al entrar, fue recibida por Eduardo, quien la condujo a una sala amplia y luminosa donde se exhibían cuadros y objetos antiguos. Allí comenzó a contarle la historia de su familia, llena de éxitos, pérdidas y secretos guardados por generaciones. Eduardo le mostró fotos de su abuelo con la moneda en la mano, cartas antiguas donde se mencionaba la importancia del objeto y hasta un diario que relataba cómo la moneda simbolizaba un pacto de confianza entre los miembros de la familia. Ana se sintió cada vez más conectada con aquella historia, comprendiendo que la moneda era mucho más que un simple metal. Pero mientras escuchaba, una voz interna le advertía que no todo era tan sencillo. En los rincones de aquella mansión, algo parecía esconderse. Eduardo mencionó que la moneda había desaparecido años atrás y que sospechaba que alguien cercano a la familia podría haberla robado. Esta revelación añadió una sombra de misterio a todo lo que Ana había escuchado. Al finalizar la visita, Eduardo le pidió que conservara la moneda unos días más mientras arreglaban los detalles para su devolución oficial. Ana aceptó, aunque con cierta aprensión. Sabía que estaba participando en algo delicado y que cada movimiento debía ser calculado. Esa misma noche, mientras Ana se preparaba para dormir, escuchó un ruido en la ventana. Su corazón se aceleró al pensar que alguien podría estar intentando entrar. Miró por la cortina y no vio a nadie, pero la sensación de peligro crecía. Decidió llamar a un amigo cercano para que la acompañara durante unos días. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Ana sentía que cada persona en la calle podía ser una amenaza. Sin embargo, también descubrió que no estaba sola. Eduardo la llamó con frecuencia para saber cómo estaba y para darle ánimos. Su voz transmitía preocupación y sinceridad, y eso le daba a Ana un poco de paz en medio de la tormenta. Finalmente, llegó el día de la entrega oficial. Se acordó que sería en una oficina pública con testigos para evitar cualquier problema. Ana se preparó para cerrar ese capítulo que había comenzado por accidente pero que ahora formaba parte importante de su vida. Al llegar a la oficina, vio a Eduardo esperándola junto a 2 testigos. El ambiente estaba formal, pero también lleno de respeto y agradecimiento. Ana extendió la mano y le entregó la moneda, que brillaba con un significado renovado. Eduardo la miró con gratitud y le explicó que aquel acto no solo recuperaba un objeto, sino que restauraba la confianza entre ellos y la familia que había perdido algo invaluable. Ana sintió una satisfacción profunda, como si hubiese cerrado un ciclo que había empezado con una simple moneda olvidada en una mesa de café. Sin embargo, cuando Ana salió del edificio, no pudo evitar sentir que aquella historia aún no había terminado. La moneda había desvelado secretos, pero también había despertado intereses y peligros que aún permanecían ocultos. Mientras caminaba hacia su coche, Ana se preguntó qué nuevas sorpresas le esperaba el destino y cómo aquel encuentro con Eduardo había cambiado para siempre su forma de ver las cosas. La vida, pensó, a veces se transforma con pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que esconden historias mucho más profundas de lo que uno imagina. Ana volvió a casa con una sensación extraña, como si un peso invisible se hubiese levantado de sus hombros, pero al mismo tiempo una inquietud latente no la dejaba en paz. La entrega de la moneda parecía el final de una historia, pero en su corazón sentía que apenas era el comienzo.
Pasaron los días y Ana intentó retomar su vida normal, pero nada volvió a ser igual. A cada instante se encontraba pensando en Eduardo, en su familia y en todo lo que la moneda representaba. Decidió buscar más información sobre la historia de los Álvarez y descubrió que esa familia tenía enemigos ocultos, personas que deseaban arrebatarle sus bienes y secretos. Una noche, mientras navegaba por Internet, Ana encontró un artículo antiguo donde se mencionaba un robo misterioso en la mansión de los Álvarez. La moneda, según decía la nota, era la pieza central de ese robo. La noticia hablaba de sospechas, traiciones y un enemigo desconocido que aún permanecía en las sombras. Esa información aumentó su preocupación. ¿Acaso la moneda había sido robada por alguien cercano? ¿Y si la amenaza que sentía no había desaparecido con la entrega? Ana comenzó a darse cuenta de que había entrado en un juego mucho más complejo. Su teléfono sonó abruptamente una noche. Era Eduardo, con voz urgente y preocupada. Le dijo que había recibido amenazas y que creía que la entrega de la moneda no había pasado desapercibida para las personas equivocadas. Ana sintió el miedo crecer en su pecho. ¿Estaba su vida en peligro por algo que parecía solo un acto de honestidad? Decidieron entonces tomar precauciones. Eduardo le propuso que Ana se quedara en un lugar seguro mientras él investigaba quiénes estaban detrás de esas amenazas. Ana aceptó, aunque con un nudo en la garganta. No quería alejarse de su hogar, pero sabía que era lo más prudente. Mientras tanto, Eduardo comenzó a reunir pistas. Contactó a sus abogados, a la policía y a algunos antiguos aliados que podrían ayudar a descubrir al responsable. Ana seguía en contacto constante con él, compartiendo sus miedos y sus avances. Una tarde, Eduardo le envió un mensaje con una dirección para que Ana fuera a recoger un paquete importante que podría contener información valiosa. Ana no dudó y fue al lugar indicado, un pequeño café en una zona tranquila. Allí encontró una caja con documentos, fotografías y cartas que revelaban secretos que nadie quería que salieran a la luz. Entre esos papeles, Ana descubrió nombres, fechas y conexiones que apuntaban a un complot para desestabilizar a la familia Álvarez. La moneda era solo la punta del iceberg. La red de engaños y traiciones era mucho más profunda y peligrosa. Ana comprendió que su papel no solo era devolver una moneda, sino ayudar a desentrañar una historia de poder y engaño que había permanecido oculta durante años. Se sintió responsable, pero también determinada a hacer lo correcto. Sin embargo, no todo era claro. Había sombras que aún no podían ser reveladas y enemigos que observaban desde las tinieblas. Ana sabía que cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también la exponía a riesgos que no había previsto. En medio de esa incertidumbre, Ana decidió buscar apoyo. Contactó a un viejo amigo periodista que podría ayudarla a contar la verdad y protegerla al mismo tiempo. Juntos comenzaron a planear cómo revelar la historia sin poner en peligro a nadie. La moneda había sido solo el inicio, el disparador de una aventura que cambiaría vidas y abriría puertas que muchos preferirían mantener cerradas. Ana estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz. Pero sabía que en ese camino habría desafíos, peligros y decisiones difíciles. El juego apenas comenzaba, y Ana estaba dispuesta a jugarlo hasta el final. Ana no había dormido bien en días. Desde que descubrió la red de secretos detrás de la moneda, su vida se había convertido en una mezcla de miedo, tensión y decisiones difíciles. Lo que comenzó como un gesto inocente, ahora era una batalla silenciosa contra fuerzas que operaban desde la sombra. El periodista, Julián, era un viejo conocido de su familia. Hombre serio, discreto y con una reputación impecable. Desde el momento en que Ana le mostró los documentos, comprendió que la historia era real y que alguien había estado manipulando los hechos durante años. Le prometió que investigaría,
pero que antes debían moverse con cuidado. Estaban pisando terreno peligroso. Mientras tanto, Eduardo le pidió a Ana que volviera a la mansión. Quería mostrarle algo que podría ayudar a entender el origen de todo. A pesar del temor, Ana aceptó. Sentía que no podía detenerse justo ahora, cuando estaban tan cerca de la verdad. La mansión estaba más silenciosa que de costumbre. Eduardo la recibió con el rostro tenso. En sus manos tenía una caja de madera antigua que, según explicó, había pertenecido a su abuelo. Dentro de la caja había cartas, fotos y un segundo objeto que dejó a Ana sin aliento, una moneda idéntica a la que ella había devuelto. ¿Entonces había dos monedas?, preguntó Ana, confundida. Eduardo asintió, con una mirada seria. Solo una es auténtica. La otra es una copia perfecta, creada para engañar. Durante años creí que la que había desaparecido era la verdadera, pero ya no estoy tan seguro. Esa revelación cambió por completo el rumbo de la historia. Si una de las monedas era falsa, alguien la había hecho desaparecer intencionalmente para cubrir algo más grande. ¿Pero qué? Ana recordó uno de los nombres que había visto en los documentos entregados en el café. Un ex socio de la familia Álvarez, llamado Marcelo Robles, que había desaparecido misteriosamente después del supuesto robo. Julián confirmó que ese hombre había estado implicado en varios negocios turbios y que era conocido por sus métodos poco legales. Marcelo pudo haber creado la réplica para chantajear a tu familia, dijo Ana, mientras un frío recorría su espalda. Eduardo asintió. Había llegado a la misma conclusión. Decidieron entonces actuar rápido. Julián propuso hacer una entrega falsa de la moneda a través de un contacto anónimo para atraer a quienes realmente estaban detrás del engaño. Era arriesgado, pero podría ser la única forma de exponer la verdad. Ana aceptó participar en el plan, a pesar del peligro. Sabía que no podía dar marcha atrás. Lo que había comenzado como una simple coincidencia ahora era parte de su historia, de su lucha por la justicia. Esa misma noche, mientras preparaban los detalles de la entrega, Ana recibió un mensaje desconocido en su teléfono. No contenía texto, solo una fotografía. Era una imagen de ella, tomada desde lejos, ese mismo día, en la entrada de la mansión. El miedo se instaló nuevamente en su pecho. Estaban siendo observados. Pero lejos de retroceder, Ana sintió una fuerza nueva dentro de sí. Ya no era la mujer que recogió una moneda sin querer. Ahora era parte de algo importante, y no pensaba quedarse callada. El plan seguiría adelante. No importaba quién estuviera mirando. La noche era fría y pesada. Ana, sentada en la sala de la mansión, repasaba mentalmente cada detalle del plan que ejecutarían al día siguiente. Eduardo y Julián estaban en otra habitación, haciendo las llamadas finales y revisando el lugar de encuentro. Todo debía salir perfecto. No había margen para errores. El objetivo era simple, pero arriesgado: entregar la réplica de la moneda a través de un intermediario, fingiendo que se trataba de la auténtica. Con eso, esperaban atraer a quien estuviera detrás de las amenazas y descubrir finalmente la verdad. A las 8 de la mañana, Ana recibió un mensaje con la ubicación: un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nadie haría preguntas. Eduardo propuso que Ana no asistiera, por seguridad. Pero ella se negó. No podía quedarse al margen cuando había llegado tan lejos. Julián consiguió una cámara oculta y un micrófono para grabar todo el encuentro. El plan era entregar la moneda falsa a un supuesto comprador que había aparecido tras un anuncio secreto filtrado intencionalmente. Lo que nadie esperaba era que ese comprador ya sabía demasiado. Al llegar al lugar, el ambiente era tenso. Ana permanecía en el auto, observando desde lejos con los nervios a flor de piel.
Eduardo y Julián ingresaron al almacén con el paquete en las manos. En el interior, un hombre los esperaba. No estaba solo. Dos figuras más lo acompañaban en las sombras. El líder, de traje oscuro y voz seca, tomó la caja y observó la moneda. Por un instante, pareció satisfecho. No esperaba que fueran tan valientes, dijo, con una sonrisa irónica. Pensé que se quedarían callados, como hicieron todos los demás. Eduardo lo miró fijamente. Esta moneda no te pertenece. El hombre soltó una carcajada baja. ¿Y tú crees que me interesa una moneda? Lo que quiero es lo que representa. Poder. Control. ¿Y tú? Estás en mi camino. Julián, desde su posición, logró captar todo en audio y video. Pero algo salió mal. Uno de los hombres notó la cámara en la solapa del saco de Eduardo. «Nos están grabando», gritó. El caos se desató. Empujones, gritos y amenazas llenaron el lugar. Ana, desde el coche, vio el movimiento brusco y sin pensarlo, salió corriendo hacia el almacén. «Ana, no», gritó Eduardo al verla entrar. Pero ya era tarde. Uno de los hombres la sujetó por el brazo, y en ese instante, algo inesperado ocurrió. Desde un vehículo cercano, salieron dos agentes de policía encubiertos, alertados por Julián en secreto antes del encuentro. Los hombres armados intentaron huir, pero fueron interceptados y detenidos en el acto. El líder fue esposado mientras gritaba que nada de eso terminaría allí, que aún había más personas involucradas. Ana temblaba. No podía creer lo que acababa de vivir. Eduardo se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Lo lograste», le susurró. «Gracias a ti, esto no quedará impune». Horas después, ya en la mansión, Ana, Eduardo y Julián revisaron las grabaciones. Lo obtenido no solo confirmaba las sospechas, sino que también implicaba a varios socios poderosos, incluidos políticos y empresarios de alto nivel. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo Julián, sorprendido. Ana asintió en silencio. La moneda no solo había sido la llave para abrir una historia olvidada, sino también una puerta hacia una red de corrupción que nadie se había atrevido a enfrentar. Pero aún quedaba una última pieza del rompecabezas. Una que nadie había considerado. Una que, de salir a la luz, cambiaría todo lo que creían saber. Y esa verdad estaba más cerca de lo que pensaban. La calma tras la tormenta fue breve. Aunque los responsables directos habían sido arrestados, Ana sentía que aún faltaba algo. No era intuición, era una certeza silenciosa. Había detalles que no encajaban, fragmentos sueltos de una historia que parecía más profunda de lo que todos creían. Esa noche, mientras revisaban nuevamente los documentos hallados en el paquete, Ana encontró una carta arrugada escondida entre los pliegues de una carpeta antigua. Era corta, escrita a mano, con una tinta ya desvanecida. Lo más inquietante era la firma, E.A. «¿Eduardo Álvarez?», preguntó Ana en voz baja, mirando a Eduardo con asombro. Él negó con la cabeza lentamente. «Esa no es mi letra». La carta parecía escrita décadas atrás. Hablaba de una traición interna dentro de la familia, de alguien que había creado la réplica de la moneda para esconder un secreto aún más grave: la desaparición de un testamento. Un documento que cambiaría el destino de la herencia familiar y revelaría que el verdadero fundador del patrimonio Álvarez no había sido el abuelo de Eduardo, sino su hermano menor, cuya historia había sido silenciada. Julián, que escuchaba en silencio, comprendió al instante lo que aquello significaba. «Si eso es cierto, Eduardo, tú no deberías ser el heredero». Eduardo, lejos de alterarse, pareció aliviado. «Siempre sentí que algo no cuadraba. Si Ana encontró esta carta, es porque debía hacerlo». Ana, atónita,
comprendió que la moneda no había sido lo más valioso que había descubierto. La verdad lo era. Esa carta podía limpiar el nombre de alguien olvidado por la historia familiar y exponer cómo el poder había sido construido sobre una mentira. Los días siguientes fueron un torbellino. Julián ayudó a verificar la autenticidad de la carta, mientras Eduardo rastreaba registros legales perdidos hacía años. Finalmente, encontraron el testamento original, cuidadosamente oculto en una propiedad abandonada de la familia. Con pruebas en mano, Eduardo tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunció públicamente a su herencia y pidió que se reconocieran los derechos del verdadero heredero, nieto del hermano menor del fundador, un hombre humilde que vivía en el campo y que nunca había sospechado su conexión con los Álvarez. La noticia fue un escándalo nacional. Los medios hablaron durante semanas del caso de la moneda perdida que había destapado una red de mentiras, traiciones y poder mal heredado. Ana, sin quererlo, se convirtió en símbolo de integridad y valor. Eduardo, lejos de desaparecer, dedicó sus recursos a crear una fundación para proteger el patrimonio histórico familiar y evitar que historias como la suya se repitieran. Un mes después, Ana recibió una invitación especial, una ceremonia privada en la mansión, ahora convertida en museo, donde la moneda, la verdadera, sería exhibida como símbolo de justicia, no de riqueza. Cuando llegó, todos la recibieron con respeto. En el centro de la sala principal, sobre una base de cristal, estaba la moneda. Brillaba con fuerza, no por su valor material, sino por todo lo que había representado. Eduardo se acercó y le entregó a Ana una placa conmemorativa. Sin ti, esta historia jamás habría salido a la luz. Ana, conmovida, sonrió. No era una heroína, solo una mujer común que tomó una moneda sin querer, y que, sin saberlo, había dado el primer paso para cambiar el destino de una familia entera. Mientras salía del museo, la brisa le acarició el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, respiró en paz. Sabía que la historia había terminado, pero también sabía que, a veces, los giros más profundos de la vida comienzan con los detalles más pequeños. Y una simple moneda, perdida en una mesa de café, lo había demostrado.